Bé, com deia abans, bona tarda. En primer lloc, de part de tots els professionals que estan engegant el Caixa Research Institute i de la Fundació La Caixa, els dono la benvinguda. Com poden veure, amb els títols que hi ha aquí, això ja és un acte formal del Caixa Research Institute i, de fet, com poden veure també a les obres que hi ha davant del Cosmo Caixa, també que agraïm, per suposat, els espais que ens donen, però realment això és una realitat que està en una fase bastant avançada de la construcció i que esperem que pugui començar-se a inaugurar físicament bé a finals d'aquest any o a començaments de l'any vinent, com a mínim el primer mòdul. Sí que voldria, en primer lloc, donar les gràcies al suport continuat que la Fundació La Caixa té entorn a la recerca i a molts altres aspectes, però avui estem parlant més de la recerca dins del camp de biomèdic, amb suport a moltes institucions, amb suport amb tots els programes de beques que tenen i que això ha creat una gran oportunitat en el nostre entorn i també fora de Catalunya per promoure la recerca. I com no, volia donar les gràcies al president Isidre Feiner, que al final no ha pogut estar entre nosaltres, i també al director de la Fundació, el senyor Josep Maria Coronas, i a la subdirectora Esther Planas com a càrrecs més representatius de la Fundació. I bé, em passaré al castellà perquè primer aquest acte d'avui està gravat i es farà, crec, amb streaming i quedarà gravat per poder veure'l amb més detall, però també perquè nuestro ponente, el doctor Gabriel Rabinovic, que está aquí, habla castellano y hará además la conferencia en castellano. Bueno, presentar al doctor Gabriel Rabinovic es difícil, es complejo, básicamente porque su background es extremadamente rico. Él es graduado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba y allí hizo además su tesis doctoral y inicialmente su postdoc y después también en la Universidad de Buenos Aires. Él es actualmente director del Laboratorio de Glicomedicina dentro del programa de Glycosciences en la Universidad de Buenos Aires. Además, forma parte como miembro investigador superior del CONICET, que para los que no lo sepan, viene a ser como el CSIC español, altamente prestigioso. Y desde hace unos meses, además, es Senior Group Leader del Caixa Research Institute de aquí de Barcelona. Él tiene muchos reconocimientos, verán por qué, a lo largo de su presentación, que ya verán por el título, ¿no?, que seguro será apasionante, nos hará un viaje por el conocimiento desde el descubrimiento que puede ser, él dice inesperado, yo no creo que fuera inesperado, hasta la realidad que puede dar lugar a nuevas oportunidades para el tratamiento de nuestros pacientes con múltiples enfermedades. Fruto de su investigación, que es prolongada y reconocida, él ha sido escogido miembro de la Academy of Science de Estados Unidos y también es miembro del European Molecular Biology Organization, de EMBO, pero más importante los premios que ha recibido durante toda su carrera, empezando por el Carl Meyer Award, posteriormente también por el John Simon Guggenheim Award de Estados Unidos, también el Wunsch and Burns Prize in Medical Science, el Konitz Diamond Prize, que es un premio muy importante porque solo dan un premio cada 10 años a la carrera investigadora y en la última década, 2014-2024, él ha recibido este premio. Otros premios internacionales como el premio de la Mitsutani Foundation y el premio de Bernardo Hussein, entre otros. Esto es debido, lógicamente, como les decía, a su trabajo investigacional. Ha publicado casi 350 artículos con un índice H alrededor de 100, excelentemente citado, como no podía ser de otra manera, y gracias a estas investigaciones, sobre todo, también ha hecho un esfuerzo muy grande de transferencia con un total de 14 patentes que tienen registradas. Y él siempre dice que no solo él, siempre da crédito a su equipo y la verdad, ellos han sido pioneros en identificar un nuevo paradigma que es la interrelación o la interacción entre las lectinas y los glicanos. Esto puede parecer muy complejo, pero la verdad se ha demostrado
que una de las partes más importantes del control de nuestro sistema inmune y también de la activación de la angiogénesis viene determinada por estas interacciones entre las lectinas y los glicanos, especialmente las galectinas, ¿no? Y se ha visto que el disfuncionamiento de las galectinas, ya sea por exceso o por defecto, pues está claramente asociado a enfermedades inflamatorias, enfermedades neoplásicas, los tumores, enfermedades autoinmunes y también incluso a algunas alteraciones vasculares, ¿no? Promoviendo todo ello, en el caso del cáncer, la aparición de metástasis. Y claro, esta disregulación por algún lado de estos mecanismos da múltiples oportunidades, si somos capaces de controlar esta disregulación con nuevos medicamentos, pues para el control de múltiples enfermedades, como puede ser el cáncer, la inflamación, enfermedades autoinmunes, etc. Y en este sentido, fruto de las patentes que también había hecho, él fundó una compañía que se llama Galtech Life, precisamente dirigida a poder avanzar en el desarrollo de estos tratamientos. Ya finalizando, él tiene una gran capacidad docente, ha dirigido la tesis a 30 doctorandos, también en sus servicios pues, ha estado dirigiendo periodos postdoctorales a 32 investigadores y fruto de todo esto, de esta actividad académica, pues también ha sido reconocido doctor honoris causa por 12 universidades diferentes, entre ellas incluyendo el Imperial College y el Weizmann Institute. Me quedo corto en todos los detalles de su currículum. Yo creo que será mucho más importante que él nos dé su presentación con este título tan apasionante y luego al final de la presentación pues tendremos un periodo de unos 15 minutos para que él pueda responder a cualquier pregunta que sea pertinente. Doctor Gabriel Rabinovich, un privilegio que estés aquí con nosotros y gracias por acceder a hacer esta primera presentación del Caixa Research Institute. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias por acercarse, por venir. Sé que es lejos, así que muchas gracias por acercarse. Y decirles que es para mí un privilegio, un honor y una felicidad enorme. Estoy muy emocionado de poder dar esta primera charla del Caixa Research Institute. Quiero agradecer profundamente, antes de empezar la charla, a personas que son las responsables de que yo esté acá. Jamás me hubiera imaginado estar acá presente hace 5 o 6 años. Primero a Susel Tabernero y a Ángel Font por el compromiso, por la generosidad y por confiar más en mí de lo que yo confío en mí. A Isidro Fainé por la visión que tiene para poder hacer esto que está creciendo día a día. Yo me sorprendo cómo crece cada mes que voy viniendo. Al doctor Manuel Serrano, porque gracias a él yo pude conocer a la Caixa, porque él me invitó a dar un seminario en el IRB. Di el seminario en el IRB y después me comentaron cuando bajé, mirá que se va a hacer un instituto completamente de inmunología. Y dije, yo estoy enamorado profundamente de la inmunología, así que bueno, fue una oportunidad enorme. A 2 grandes amigos que tienen mucho que ver en que yo esté acá porque realmente son los primeros amigos que me he hecho fuertes acá, que son Pilar Navarro y Javier Carmona. Así que bueno, muchas gracias por empujarme para que esto se haga realidad. Y a todos los que hacen en el día a día esto posible, a Mireia por organizar y por apoyarnos tanto, a Adela, Lidia, Edgar, Nuno y por supuesto a Juan. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a ver cómo me sale, voy a hacer un shift de idioma y decirles benvingudes y benvingut a aquest primer acte del Caixa Research Institute. Moltes gràcies per venir. Es un placer y un gran honor para mí compartir aquí amb vostès la nostra recerca. No sé cómo lo dije. Bueno, para comenzar, quiero compartir con ustedes, como dice el título, una dulce aventura desde un descubrimiento que para mí fue inesperado, pero como dice el doctor Tabernero, capaz que no tanto,
que ha pasado por diversas gestaciones, por el descubrimiento de moléculas, por la interacción y la participación de diferentes células, por la aplicación a distintas enfermedades, hasta llegar a lo que más deseábamos, que es un posible tratamiento tanto para cáncer como para enfermedades autoinmunes. Esta terapia tiene, y este trabajo tiene un sabor muy dulce, como van a ver, porque las interacciones de las galectinas con glicanos, con carbohidratos. Ahora voy a decir como sinónimo durante esta charla, glicanos, carbohidratos o azúcares. Así que para ustedes es exactamente lo mismo. Y es dulce como el dulce de leche que creemos los argentinos que es argentino. Involucra a las galectinas y a los glicanos, como el tango, que se baila a dos. Tuvimos 30 años bailando tango entre las galectinas y los glicanos. Empezó en Córdoba, luego en Buenos Aires y ahora en esta interacción que va a ser mes a mes entre Buenos Aires y Barcelona, vamos a empezar a bailar la sardana, que seguramente ustedes me van a enseñar a mí, que va a permitir estudiar la acción coordinada de los glicocheckpoints, que va a ser la palabra que van a escuchar muchísimo durante esta charla, que son las distintas lectinas que interaccionan con azúcares. Antes las estudiamos aisladas y aquí vamos a tratar de integrarlas. Entonces me vino perfecto el tango y la sardana. Bueno, mi disclosure information. Bueno, durante las últimas décadas hemos sido testigos. Muchas de estas diapositivas van a ser dedicadas al público general y algunas diapositivas muy específicas van a ser dedicadas a científicos más especializados en el tema. Durante los últimos años hemos sido testigos de una revolución inmensa alrededor de la inmunoterapia en cáncer. Y esto tuvo relación con la identificación de los llamados puntos de chequeo inhibitorios o checkpoints, moléculas que inhiben el ingreso o que inhiben a la respuesta inmunológica en el microambiente tumoral, cuyo bloqueo permite estimular la respuesta inmunológica frente a tumores y a su vez aumentar muchísimo la sobrevida de muchos pacientes y la sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, todavía hay muchísimos pacientes que no se pueden beneficiar de estas inmunoterapias. Por lo tanto, es un desafío enorme tratar de encontrar nuevas terapias para aquellos pacientes, para que nunca más haya que decirle a un paciente ya no hay oportunidades. ¿Quién fue el primero que describió o que identificó un rol de la inmunoterapia? Bueno, en 1891, este es el padre de la inmunoterapia en cáncer, William Coley, un oncólogo en New Jersey. Él había identificado que aquellos pacientes que tenían sarcomas y que a su vez estaban infectados de erisipela, tenían regresión de sus tumores. Imagínense hace 130 años atrás. Y él, a partir de esa documentación, tomó la decisión de inyectarle esas bacterias de Streptococcus pyogenes causantes de la erisipela a esos pacientes y veía regresión de tumores. De hecho, publicó este trabajo. Pasaron más de 120 años hasta que esta terapia, la inmunoterapia en cáncer, la posibilidad de estimular la respuesta inmunológica, se hizo realidad gracias al descubrimiento de la función de fundamentalmente dos moléculas, el CTLA4, que es un freno de mano, una molécula inhibitoria, y el PD-1, que es otra molécula inhibitoria, y la posibilidad de inhibirlos y tener resultados clínicos. Y esto le permitió ganar el premio Nobel a Tasuku Honjo por el descubrimiento de la función de PD-1 y a Jim Allison por el descubrimiento de la función de CTLA4. Pero para poder entender esto, intentemos ver cómo funciona la respuesta inmunológica para poder luchar contra un tumor. Supongamos que un tumor crece, me voy a ir un poquito para este lado, un tumor crece por este lado y entonces tenemos que eliminarlo. ¿Cómo sucede esto? Hay unas células que están vigilando constantemente nuestro organismo, esperando que aparezca un determinado peligro. Estas células que se ven acá con violeta, son células presentadoras de antígeno o células dendríticas, también pueden ser macrófagos, pero en general se las llama células presentadoras de antígeno. Estas células constantemente están patrullando el organismo, llegan al microambiente tumoral, supongamos un tumor de la piel, captan
un fragmento, un antígeno, una porción de ese tumor e inmediatamente empiezan a procesarlo. ¿Qué significa? Lo cortan en fragmentos para llevarlo a un lugar que es el santuario de la respuesta inmunológica, que es el ganglio linfático, un órgano linfático secundario. ¿Qué va a suceder ahí? La célula dendrítica le va a avisar a un linfocito T, que es el cerebro de nuestro sistema inmunológico, que tiene que activarse. ¿Por qué? Porque vio justamente un peligro. Ese peligro puede ser un microbio, un virus, un parásito, pero también puede ser un tumor. Inmediatamente, si ese linfocito que está atravesando reconoce con su receptor ese antígeno, se va a activar. Y si se activa, se va a producir una expansión clonal. ¿Qué significa esto? Que va a haber miles de millones de linfocitos exactamente iguales que van a ir hacia el tumor para poder eliminarlo. Y acá pueden suceder diversos escenarios. Puede ser que el linfocito pueda eliminar el tumor, como por ejemplo en las primeras fases. Puede suceder que los tumores produzcan mecanismos inhibitorios que silencien a esos linfocitos y que ellos no puedan, o que los eliminen y que ellos no puedan eliminarlo. Por otro lado, también puede suceder que lleguen los linfocitos, que se activen en forma crónica y que se cansen de estar ahí, pero no pueden reaccionar. ¿Y saben cómo se llama? Justamente ese cansancio, exhaustamiento. Ese linfocito está exhausto. ¿Y hay posibilidades de levantarlo? Bueno, si ese exhaustamiento no es terminal, se lo puede levantar. Básicamente, también ese linfocito puede estar excluido, no ingresar hacia el tumor, porque para poder eliminarlo tiene que ingresar en forma intratumoral. O también pueden generarse linfocitos de memoria, que van a servir para poder defendernos ante el ingreso de otro tumor. Lo importante es que los linfocitos intentan eliminarlo. Y esto ha permitido identificar, acá tenemos la interacción entre una célula dendrítica y un linfocito por microscopía, y se han identificado, gracias a Chen y Mellman, cada uno de estos pasos del ciclo tumor-sistema inmune que permite intervenir a los fines de modular la respuesta inmune antitumoral. Bueno, ¿cómo está compuesto el microambiente tumoral? El microambiente tumoral es muy hostil, es muy diverso y es muy heterogéneo. Y está compuesto por, como la vida misma, ¿no? Por héroes, villanos, traidores y cómplices. Y cuando yo digo traidores y cómplices, aquellos linfocitos que parecen ser linfocitos, pero que dejan de ser linfocitos porque inhiben a los linfocitos efectores. Hace algunos años, cuando un patólogo veía un preparado, decía, si había un infiltrado muy grande, este tumor tiene buen pronóstico. Hoy se sabe que no es así. Hay linfocitos que se llaman linfocitos regulatorios, que silencian a los efectores, y hay algunas células que son las más malas de la película, y estas células, que son las maléficas de la película, son las células mieloides supresoras, que tienen la capacidad de suprimir todo el microambiente tumoral. Entonces, no todo lo que parece bueno es bueno. Bueno, se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial cómo vería el microambiente tumoral según Gaudí. Y esto es lo que sucedió. Esto es lo que sucedió y me pareció la casa Batlló perfecta. Pero básicamente el tumor con las distintas células y el microambiente hostil, los vasos linfáticos y vasos sanguíneos, los fibroblastos expandiéndose y linfocitos malos y linfocitos buenos. Pero cuando vamos a tratar de decodificar lo que sucede en esta fotografía de Dalí, vemos las células tumorales y vemos un microambiente compuesto por diferentes células. Tenemos, y ahí empezamos a especializarnos, tenemos linfocitos citotóxicos, CTLs, que van a eliminar el tumor. Tenemos linfocitos CD4, que son los que colaboran con los CD8 para poder eliminar un tumor. Tenemos células dendríticas, ¿se acuerdan de recién cuáles eran? Las que vigilaban, las que tomaban el antígeno. Tenemos células mieloides supresoras, que son las más malas de la película. Tenemos macrófagos, tenemos fibroblastos y tenemos células endoteliales, que son las que van a formar vasos sanguíneos. Acuérdense de todas estas células para el resto de la charla. Y acá vemos que muchas de estas células, por ejemplo de células CD4, se diferencian luego en distintos patrones y pueden tener una actividad antitumoral como las células TH1 que producen interferón gamma. El interferón gamma es una de las citoquinas más importantes para poder eliminar un tumor. Sin embargo, estas células son protumorales. A pesar de que parecen linfocitos, le ayudan al tumor a crecer. Y es muy importante tratar de identificar cuál es una y cuál es otra. Bueno, paralela a esta revolución en inmunoterapia en cáncer,
Todos sabemos que hubo una revolución enorme en términos de las ómicas y la contribución de las ómicas al estudio del microambiente tumoral y del microambiente inflamatorios. Aunque la mayoría de los esfuerzos han sido puestos en la genómica, en la transcriptómica y en la proteómica, sabemos que el universo es muchísimo más amplio y para poder captar la realidad es necesario entender otras ómicas. Y entre esas ómicas está la glicómica. Es el estudio de los azúcares, de los glicanos o de los carbohidratos, y lo voy a decir porque siempre lo voy a repetir y es el sinónimo, que decoran la superficie de las células y los tejidos, el repertorio completo. Durante muchos años esto pareció extremadamente difícil y muchos que tienen la edad mía y otros son más jóvenes que están acá en la audiencia, van a acordarse que cuando estudiábamos química biológica y leíamos, decía, los azúcares son ornamentos y decoran la superficie de las células. Son de hecho un glicocálix que no tiene una información importante. Bueno, nosotros pensamos, junto con otros investigadores, que los glicanos tienen información crítica. ¿Y quién puede decodificar? ¿Quién puede descifrar esa información? Proteínas de unión a glicanos o llamados glycocheckpoints o proteínas de unión a glicanos o lectinas. Acá está esquematizada una lectina en este manga que trata de interpretar información de carbohidratos que le dice a la célula, cuando la interpreta, si esa célula tiene que proliferar, tiene que morir, tiene que sobrevivir, tiene que diferenciarse. Para ilustrar este concepto, y ahora vamos un poquito más específico, ¿qué son los glicocheckpoints? Los glicocheckpoints están saliendo del closet recién ahora. Durante muchos años la gente no sabía cuál era la función que tenían. Básicamente son distintas familias de proteínas que están en la superficie o liberadas en la superficie celular y pueden interpretar y reconocer específicamente distintos glicanos. Por ejemplo, las Siglecs reconocen ácido siálico en la superficie de tumores, que tienen muchísimo ácido siálico, o en la superficie de células estromales. Lectinas del tipo C, como por ejemplo MGL de Macrophage Galactose Lectin o DC-Sign, pueden reconocer residuos galactosilados o residuos fucosilados y terminan generando respuestas inmunosupresoras, respuestas inhibitorias, muy parecido a lo que sucede con la interacción PD1 o con la interacción CTLA4. Pero en este caso, la diferencia es que en vez de existir un ligando y un receptor, existe un reconocimiento de los azúcares que tiene ese receptor. ¿Vamos bien? Si no, ustedes me dicen y empezó de nuevo. Ángel me mata. Bien. Las galectinas, a diferencia de las Siglecs y de las lectinas tipo C, las galectinas son moléculas solubles, moléculas que se liberan. En cambio, las Siglecs y las lectinas tipo C son moléculas de superficie. ¿Qué son entonces las galectinas y cómo funcionan? Son proteínas solubles, muy conservadas a través de la evolución. A diferencia de las Siglecs y las lectinas tipo C, hay galectinas en hongos, hay galectinas inclusive en el coronavirus, en el SARS-CoV-2. Hay una porción que es galectin-like, hay galectinas en plantas. Durante toda la evolución hay distintas galectinas y se han conservado. Tienen funciones intracelulares fundamentalmente y antes se creía que solamente eran intracelulares. Como por ejemplo participan en la autofagia, en el ciclo celular, en el splicing del RNA, a través fundamentalmente de interacciones proteína-proteína, a diferencia de cuando salen. Cuando salen le empiezan a gustar los azúcares. Se liberan y cuando se liberan juegan un rol importante también afuera de la célula. ¿Cómo lo hacen? Haciendo de puente. Acá pueden ver en anaranjado cómo reconocen azúcares entre distintos receptores en trans o distintos receptores en cis. Gracias a que se forman multímeros, gracias a que pueden dimerizar y generar crosslinking, entrecruzar, pueden formar especies de redes supramoleculares llamadas látices o lazos. Y gracias a esos lazos alcanzan la misma afinidad que tendríamos con una interacción receptor-ligando. Hay un misterio enorme y es cómo se liberan. ¿Por qué? Porque no tienen péptido señal,
como la mayoría de las glicoproteínas. Son proteínas, no son glicoproteínas, no pasan por el retículo endoplásmico y el Golgi, que es lo que uno esperaría para poder ver su secreción. Sin embargo, la mayor cantidad se encuentra en el medio extracelular y son muy funcionales en el medio extracelular. Si tenemos tiempo, y si no me echan del escenario, les voy a contar un trabajo que publicamos hace unos 3-4 años respecto al mecanismo de secreción. Se clasifican en 3 familias, proto, quimera y tándem. Nosotros nos vamos a concentrar aquí, en las prototype, que son como Pac-Mans. Tienen un dominio de reconocimiento de carbohidrato, acá está el bolsillito donde entra el carbohidrato y pueden dimerizar. Y después forman estos lazos que faltan caracterizarlos a nivel microscópico. Nosotros tenemos ahora un proyecto para caracterizar estos látices a nivel microscópico. Bueno, galectina 1 no le gustan todos los azúcares, les gustan azúcares particulares, o sea, glicoproteínas o glicolípidos que están decorados especialmente por LACNAC. LACNAC es galactosa, N-acetilglucosamina, que acá está con el mejor color de Argentina, azul y amarillo, para los conocidos sabrán. Y bueno, al menos el que más me gusta a mí. Interacciona con una ramificación de lactosamina, tanto en N-glicanos como en O-glicanos. Recuerden que hay 2 formas de glicosilar fundamentales. Hay más, pero 2 fundamentales, la N-glicosilación y la O-glicosilación. Galectina 1 interacciona acá con N-glicanos complejos. Y hay 2 glicosiltransferasas que me gustaría, 2 enzimas que me gustaría que se acuerden de ahora en más, porque las vamos a repetir durante toda la charla. Una es la que ayuda, se llama C2GNT1, y ayuda a formar los cordos glicanos y elongarlos para que aparezca el ligando de galectina 1. La otra es igual, pero en los N-glicanos, y se llama MGAT5. Bueno, esto es lo más complejo, que yo sé que la glicobiología es un poco aburrida, pero les pido disculpas. Pero acuérdense de estas 2 glicosiltransferasas, estas 2 enzimas. Las células que tienen estas glicosiltransferasas son las que tienen más ligandos para galectina 1, y así las podemos identificar. Sin embargo, a galectina 1, cuando hay ácido siálico, especialmente en posición alfa-2,6, no le gusta interactuar, tiene prohibida su interacción. Y esto es conferido por una sialiltransferasa llamada ST6-GAL1. O sea que son 3 enzimas que le pido que se acuerden. Después les pregunto cuando salgan. Bueno, ¿cómo empezó esta historia? Empezó, yo le llamo inesperado, pero empezó cuando yo tenía 23 años, hace 30 años, que era 30 años más joven y 30 años más flaco, más delgado. Bueno, básicamente, en ese momento yo estaba terminando mi carrera de bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, yo nací en Córdoba, y tenía que elegir un laboratorio para hacer un trabajo final. Yo ya estaba enamorado de la inmunología, pero llegué tarde y ya no había lugar en la cátedra de inmunología. Pero había lugar en el departamento de química biológica, que trabajaban en neurobiología, en la comunicación de células de la retina. Entonces me dijeron, ¿podrías trabajar en la retina del pollo? Cosa que me deprimió muchísimo. Yo quería curar el cáncer y me hicieron trabajar en la retina del pollo. Pero conocí, y fue fantástico conocer a mi primer mentor, Carlos Landa, una persona maravillosa, que me dijo, hagamos algo, yo sé que a vos te gusta la inmunología y yo necesito generar anticuerpos contra distintos glicoconjugados de la retina del pollo. Durante un año estuve inyectándole a conejos anticuerpos y generando anticuerpos policlonales. Terminé, me recibí de bioquímico en junio de 1993, y así guardé en tubitos, los que tienen mi edad se acordarán que antes no había fotografía digital, pero guardábamos en tubitos de fotografía los rollos de fotos, y ahí guardé algunos tubitos que tenían algunos anticuerpos. Los dejé algunos en el laboratorio y también me llevé algunos que dejé en la heladera de la casa de mis padres, porque yo todavía vivía en esa época en la casa de mis padres. Después me mudé, empecé el doctorado y por suerte hubo una posición en inmunología y conocí a mi segunda mentora, Clelia Riera, que me dio un proyecto en neuroinmunoendocrinología, esa cosa que estaba de moda antes, donde uno tenía todas las disciplinas juntas. El proyecto falló y llegó un momento que yo decía, la verdad es que creo que no sirvo para hacer ciencia. Creo que lo mejor es que siga haciendo clínica en el hospital de niños, donde yo estaba antes, bioquímica clínica, yo amaba estar en el hospital. Me encantaba estar cerca de los pacientes y un día me acordé, para el proyecto yo tenía
en membranas de nitrocelulosa, donde tenía sembrados distintos extractos de distintas células del sistema inmunológico, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B. Y para hacerles una historia larga corta, recordé uno de los anticuerpos o la batería de anticuerpos que yo había guardado. Le hablo a mi madre a ver si todavía estaban en el freezer. Todavía estaban en el freezer. Me los dio, pero además pude conectar dos mundos, ¿no? El mundo de Carlos Landa y el mundo de Clelia Riera. Y uno de esos anticuerpos me salvó la vida, porque detectó una banda proteica por Western blot muy clara que pertenecía a una proteína y que claramente no era un artefacto. Pudimos secuenciarla y cuando la secuenciamos, el nombre galectinas no existía, apareció una proteína de unión a beta-galactósidos de 14 kilodaltons. Entonces, en ese momento la aislamos, la purificamos de macrófagos, la colocamos con linfocitos y nos encontramos con una sorpresa. Cuando el linfocito estaba activado, mataba a los linfocitos T activados. Dijimos, ¿qué pasa? Una lectina que en vez de aumentar la proliferación, mataba a los linfocitos, las células que nos sirven a nosotros para la defensa. Lo que sucedía también y que veíamos es que galectina 1 estaba muy aumentada en el microambiente de tumores. 10 a 100 veces más dependiendo del tumor, y en todos los tumores que se analizaban, esto es el TCGA, que es el Cancer Genome Atlas Program, la expresión de galectina 1 se correlacionaba en forma inversa con la agresividad y la sobrevida de los pacientes. Cuanto más galectina 1 tenía un tumor o el microambiente tumoral, tenía peor sobrevida el paciente, tanto en sobrevida global y en sobrevida libre de enfermedad. Y algo muy interesante es que esto sucedía en el 90% de los tumores analizados. Con lo cual empezamos a pensar, ¿podría ser entonces que los tumores coopten a galectina 1, que está en baja concentración en general, para poder evadir la respuesta inmune? O sea, el linfocito se acerca, el tumor libera galectina 1 para poder escaparse. Bueno, y este fue uno de los trabajos que más satisfacción nos dio. Nosotros empezamos a trabajar, esto ya sucedió en Buenos Aires durante mi carrera independiente con mi primer becaria, y empezamos a trabajar viendo que la expresión de galectina 1 en tumores, fundamentalmente empezamos con melanoma, tumores de piel, se correlacionaba con un pronóstico pobre y con la adquisición de un fenotipo metastásico. Vimos que galectina 1 contribuía a la actividad inmunosupresora de estas células de melanoma. Pudimos ver que tumores, este es un gráfico que mide el volumen tumoral versus los días de inoculación en un tumor en ratón. Pudimos ver que tumores que tenían alta expresión de galectina 1, el tumor crecía muchísimo. Cuando la silenciábamos a galectina 1, en ese momento a nivel genético no teníamos herramientas, bueno, se suprimía el crecimiento tumoral, pero si eliminábamos las poblaciones TCD4 o TCD8 de ese tumor, el tumor volvía a crecer, demostrando que había un diálogo entre el tumor y el sistema inmunológico y que el tumor producía galectina 1 para evadir la respuesta inmunológica. ¿Vamos bien? ¿O están? A ver, los que no son científicos me tienen que contestar. ¿Vamos bien? Bien, bueno. Tuvimos la gran alegría, imagínense, desde la Argentina, de poder publicar este trabajo y que saliese en la portada de Cancer Cell, que es una revista muy importante de cáncer, bajo el título The Sweet Kiss of Death. Bueno, luego que publicamos este trabajo, también tuvimos la gran alegría que muchos científicos del mundo empezaron a trabajar. Y una de las cosas que rescato más importante fue un llamado telefónico. Yo estaba en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Me dijeron, te llaman de Harvard, del Dana-Farber Cancer Institute. Y era la doctora Margaret Shipp, que trabajaba en linfoma Hodgkin. Y ella me dijo, Gabriel, nosotros en nuestros linfomas Hodgkin vemos que el gen que más se expresa cuando los tumores escapan es galectina 1. ¿Podemos colaborar? Y para nosotros fue un honor enorme. Empezamos esa colaboración y publicamos varios trabajos en linfoma Hodgkin. Y después, tanto nuestro laboratorio como otros laboratorios, empezamos a trabajar y hoy es un mecanismo universal. Muchos tumores producen galectina 1 a los fines de escapar la respuesta inmune. Empezamos a investigar los mecanismos y los investigamos desde el lugar del linfocito T, a ver si galectina 1 afectaba al linfocito T. Lo investigamos, ¿se acuerdan todo ese microambiente adverso con muchas células? Empezamos a disecar qué célula podría estar afectada. Vimos linfocitos T, vimos las interacciones entre células dendríticas y linfocitos T y vimos si regulaba a linfocitos regulatorios. Bueno, les voy a contar rápidamente algunos de estos trabajos, especialmente el mensaje, porque si no me van a retar y no voy a terminar, ya sé. Ya lo estoy pensando. Este trabajo lo hizo una becaria brillante que ingresó a mi laboratorio,
que ahora es directora de un hospital de Salta muy, muy poderosa, ella quería descifrar los mecanismos a través de los cuales actuaba galectina 1. Porque todo este mecanismo que les conté antes dependía importantemente de interferón gamma. Si interferón gamma no estaba en el medio, galectina 1 no podía hacer nada. Entonces, ella decidió estas subpoblaciones, ¿se acuerdan que TH1 era el productor de interferón gamma? Después hay distintas poblaciones, las CD8 son citotóxicas. Estas células que son antitumorales, ella demostró que tienen todo el repertorio de azúcares de glicanos que son ligandos de galectina 1. En cambio, las células estas, que en realidad están junto con el tumor y que son cómplices, tienen una gran cantidad de ácido ciálico. ¿Se acuerdan que el ácido ciálico bloqueaba la acción de galectina 1? Bueno, entonces galectina 1 puede matar estas células y no puede matar estas células. Paradójicamente, además de ser importantes para la inmunidad antitumoral, estas células son las que causan autoinmunidad, células TH1, TH17. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿será buena o será mala? Para un tumor es malo tener galectina 1 porque le permite evadir la respuesta inmune. Para una enfermedad autoinmune es claramente bueno porque estoy eliminando aquellos linfocitos que pueden causar daño a las articulaciones causando artritis o daños a las vainas de mielina causando esclerosis múltiple. Entonces estábamos frente a un paradigma y pensábamos que quizás el rol fisiológico que tenía galectina 1 era poder frenar la respuesta inflamatoria cuando ésta se hacía exacerbada. Todos ustedes saben que cuando tenemos una respuesta frente a un microbio, una respuesta frente a tumores, dijimos que se producían miles de millones de linfocitos. En algún momento tienen que volver a la normalidad. No pueden seguir aumentados porque pueden llegar a dañar componentes propios y causar enfermedades autoinmunes. Es así que en ese momento, lo publicamos este trabajo en Nature Immunology, y vino otro becario brillante. Ahora siempre voy a decir brillante porque yo ya sé que después cuando escuchan la charla dijiste brillante de uno y no de otro. Bueno, vino otro becario brillante en el laboratorio, Juan Ilarregui, que ahora está en Ámsterdam, y a él le interesaba estudiar a la célula dendrítica. Y lo que él justamente vio es que galectina 1 hacía un pico justamente cuando había que resolver la respuesta inflamatoria y volver a la homeostasis. ¿Y cómo lo hacía? Interaccionando con células dendríticas y generando células dendríticas que en vez de presentarle el antígeno a linfocitos T, se silencian, son tolerogénicas, no pueden presentar el antígeno. Él descubrió un circuito mediado por galectina 1, interleuquina 27 e interleuquina 10, y el bloqueo de este circuito permitía modular enfermedades autoinmunes, infecciones o cáncer. Más recientemente vimos cuáles son los factores de transcripción que participan en este proceso. Y entonces llegó Mariana Salatino y Tomás Dalotto, otros dos becarios brillantes, al laboratorio. Y lo que ellos quisieron demostrar es el rol de galectina 1 y sus glicanos en las metástasis, que claramente es el proceso más peligroso en tumores, y teniendo en cuenta que para las metástasis era necesaria una expansión de estas células regulatorias, estudiamos concomitantemente células regulatorias. Pudimos ver en un modelo de cáncer de mama triple negativo que hace metástasis en pulmón, cuando las células 4T1, que son estas células, tienen una alta expresión de galectina 1, fíjense la metástasis en los pulmones de estos ratones. Sin embargo, cuando silenciamos galectina 1, vimos una reducción muy marcada de las metástasis. Y básicamente esto se correlacionó con una disminución en células regulatorias a nivel sistémico. Pero cada vez que hacíamos ensayos, se los dábamos a los patólogos y los patólogos nos decían, además de existir una respuesta inmunológica, cuando bloqueábamos galectina 1, existía además una reducción de la vascularización de la angiogénesis. Primero pensábamos que era una consecuencia inmediatamente directa, ¿no?, de la respuesta inmune, llegaba a un problema de la vascularización. Pero después pensamos que quizás eran mecanismos independientes y que galectina 1, además de inducir inmunosupresión, inducía también angiogénesis. Todos sabemos que los tumores generan vasos sanguíneos para que les llegue oxígeno, nutrientes para poder crecer, y básicamente los mecanismos que se han descrito
hasta el momento, involucran fundamentalmente al factor de crecimiento endotelial, que cuando contacta con su receptor en células endoteliales es capaz de gatillar señales mediados, de fosforilar el receptor y señales mediadas por ERK, AKT, inducir migración, proliferación y angiogénesis. O sea, el mecanismo de generación de vasos sanguíneos está bien descrito. Entonces vino Diego Crossi, otro becario brillante a mi laboratorio, y durante su tesis doctoral se propuso a investigar la formación de vasos sanguíneos. Y para hacerles una historia larga, corta, de 2 trabajos, lo que él vio fue que en situaciones de hipoxia, o sea, cuando el tumor estaba sometido a una baja de oxígeno, inmediatamente galectina-1 se liberaba en su forma dimérica. Y es muy importante la forma dimérica que está cuando está muy aumentada en el microambiente tumoral porque la forma monomérica no puede entrecruzar receptores. Sí la forma dimérica. Aumenta en su forma dimérica por mecanismos que son independientes de un factor de transcripción clave, que es el HIF, pero muy dependientes de NF-κB, y es capaz de tocar al mismo receptor, a BCF receptor 2, mimetizando lo que hace el VEGF. Cuando hicimos un ensayo, un RTK Signaling Array, para poder buscar a qué receptores se unía galectina-1 en células endoteliales, vimos que a los mismos receptores a los cuales se une el VEGF, mimetizando la acción del VEGF. Entonces nos preguntamos, si galectina-1 hace lo mismo que el VEGF, ¿no será un mecanismo de resistencia a la terapia anti-VEGF? O sea, yo saco VEGF, galectina-1 tiene abierta la puerta porque tiene los N-glicanos y galectina-1 interacciona con la misma afinidad. Bueno, para hacerles, les digo solamente el graphical abstract, lo que sucedió y lo que descubrimos fue que en tumores que son sensibles al tratamiento, el endotelio está cubierto de ácido ciálico. Y si está cubierto de ácido ciálico, galectina-1 interacciona o no. No puede interaccionar. Entonces, yo estoy tan acostumbrado a dar clase que pregunto. Pero, perdón. Entonces, galectina-1 no puede interaccionar. Y si no puede interaccionar con las células endoteliales, entonces el tumor queda sensible al tratamiento. Y vimos que las células endoteliales estaban muy cubiertas de ácido ciálico. En cambio, tumores resistentes a la terapia anti-VEGF tienen altos niveles de ese azul y amarillo, de lactosamina, pero a su vez de N-glicanos complejos y de cordosglicanos. Entonces, galectina-1 puede interaccionar. Cuando mapeamos los receptores por mutagénesis sitio dirigida, vimos que interaccionaban con los dominios 3, 4 y 7, induciendo vascularización y señalización. Bueno, lo mandamos rápido a publicar y lo mandamos bajo el título Galectin-1 Mimics VEGF y vino rechazado a la tarde, o sea, en pocas horas. Con lo cual nos hizo trabajar mucho más en modelos animales. Y uno de estos ejemplos, también me gusta mucho este experimento, lo que hicimos es inocular tumores que son sensibles al tratamiento anti-VEGF, como pueden ver, totalmente sensibles, en ratones wild type o en ratones que no tienen el ácido ciálico. Y si no tiene el ácido ciálico, inmediatamente galectina-1 se une y induce angiogénesis. Y convertimos estos sensibles en refractarios. Del otro lado de la calle hicimos lo opuesto. Entonces inoculamos tumores que eran resistentes al VEGF en ratones que no tenían los N-glicanos complejos. Y estos tumores, en el endotelio de estos tumores, no podía galectina-1 interaccionar y se comportaban como refractarios. Tuvimos la gran alegría que a un referí no le gustó todo el trabajo que habíamos mandado y nos pidió separarlo, porque pudimos publicar 2 trabajos que salieron en la portada. Así que le agradecemos mucho a ese referí. Ahora, pero algo que nos pasaba era que queríamos demostrar si esto sucedía en pacientes, no solamente en animales. Y esto había sido una de las preguntas del referí en el trabajo de Cell. Y ahí participaron 3 investigadores, uno está acá, Juan Carlos Stupinski, Nadia Banud y Alejandro Cagnoni, y era muy difícil conseguir muestras de pacientes que hayan sido tratados solo con bevacizumab y que no hayan sido tratados con ninguna otra terapia. Pero conseguimos liberar un ensayo clínico que se llama Avast-M en el Reino Unido, en melanoma, y nos mandaron las muestras de este ensayo clínico fase 3 de bevacizumab adyuvante, o sea, postcirugía versus vigilancia. Lo que pudimos observar, porque trabajamos a doble ciego y les mandábamos los resultados, que at baseline, o sea, en el momento de comenzar el tratamiento,
no tenía un valor predictivo galectina 1. Uno no podía decir si al paciente le iba a ir bien o le iba a ir mal con el tratamiento. Pero a lo largo del tratamiento, solamente en aquellos tratados con bevacizumab, aumentaba galectina 1 y sí aquí tenía un valor pronóstico porque aumentaba los riesgos de recurrencia o marcaba riesgos de recurrencia y muerte. Y galectina 1 en plasma era bioactiva porque promovía angiogénesis. Nos tardó 10 años poder hacer este trabajo clínico posterior al trabajo en animales. Y aquí empezamos a trabajar con muchos tipos de tumores, pero quiero mencionarlo particularmente por varios motivos. Primero, porque es el cáncer de páncreas, que como ustedes saben, tiene los menores porcentajes de sobrevida, el pronóstico muy pobre y son resistentes a la inmunoterapia, pero aparte porque fue mi comienzo de mi enamoramiento con Barcelona, que fue conocerla a Pilar. Pilar nos contactó y empezamos una colaboración y fue realmente fantástica. Y como resultados de esta colaboración, que ya ni me acuerdo hace cuánto la empezamos, hace muchos, muchos años, pudimos ver que animales que son sensibles a desarrollar, a crecer el adenocarcinoma pancreático, los KRAS P53 clásicos, cruzados con los galectina 1 knockout, con animales deficientes. Después pudimos hacer cocultivos con células estromales junto con células tumorales de tumores pancreáticos humanos. Y como resultado de estos dos escenarios experimentales, tanto en ratón como en humanos, la inhibición de galectina 1 generó muchísima menos metástasis de este tumor, muchísima menos angiogénesis, que eso esperábamos con los trabajos anteriores, un aumento del influjo de células CD4 y CD8, pero particularmente una disminución de células mieloides supresoras. ¿Se acuerdan que se las conté? Que eran las maléficas, las más malas del microambiente tumoral. Y esto veíamos siempre que bloqueábamos galectina 1, disminuían las células mieloides supresoras. Y como hay un gran desafío frente a las células mieloides supresoras, entonces empezamos a investigar hace algunos años si galectina 1 podía comenzar jerárquicamente su proceso tocando a las células mieloides supresoras, porque hay un gran desafío de cómo nos sacamos de encima estas células del microambiente tumoral, cómo podemos tratar. Estas células son multifuncionales, hacen absolutamente de todo. Inhiben a las células CD4 y CD8, por otro lado, inducen angiogénesis ellas mismas, a pesar de que son células del sistema inmune, a su vez causan fibrosis y causan metástasis. Se las ha estudiado desde el lugar de los receptores transcripcionales, desde el lugar de la epigenética, desde el lugar de checkpoint metabólicos. Sin embargo, no se había estudiado cómo estas células estaban glicosiladas, cuáles eran los azúcares en la superficie, y tampoco la interacción entre lectinas y glicanos, y comenzamos un trabajo que se aceptó hace 2 semanas, después de mucho esfuerzo. Nos preguntamos, hicimos 3 preguntas. ¿Podría la glicosilación controlar la actividad multifuncional regulatoria de células mieloides? ¿Podríamos definir una firma de glicosilación que pueda funcionar como un on and off, que se prenda y se apague esa célula? Y por otro lado, ¿podrían los circuitos dependientes de glicanos sincronizar la actividad inmunorregulatoria y la proangiogénica de células tumorales, de las células mieloides supresoras? Nosotros sabíamos que galectina 1 inducía angiogénesis, que inducía inmunosupresión, entonces dijimos capaz que esta capacidad multifuncional era regulada por ellas. No les voy a contar todo este trabajo, que ya lo van a poder leer en Immunity, calculo, en un mes y medio, pero básicamente lo hizo también una científica súper ultra brillante, Ada Blidner, que sigue en mi laboratorio, y básicamente les quiero sí mostrar un resultado que a mí me parece muy interesante. Hay varias formas de determinar la glicosilación de las células. Una es muy simple y otras son más complejas. Nosotros hacemos las dos. Una es utilizar lectinas de plantas que reconocen los azúcares que a uno les interesa y después hacer una citometría de flujo, ¿no? Marcar esas lectinas de planta con distintos fluorocromos. Y después hacerle una glicoanalítica para haciendo espectrometría de masa, WAX, HPLC. Como resultado de todas estas técnicas, uno puede tener un heat map. Lo que hicimos acá es comparar las células mieloides desde que salen de médula ósea hasta que van poblando distintos órganos y que llegan hacia el tumor. Y lo que encontramos fue, para mí maravilloso, fue que galectina 1, estas son en rojo,
las células mieloides supresoras que están en el tumor. Las que están acá en celeste, aquí abajo, son las de vaso. Las que están en verde son las de ganglios linfáticos. Esto es lo que les presento ahora. Tanto las monocíticas como las que surgen de neutrófilos, las PMN. Cuanto más rojo está, es más caliente y unen más galectina 1. Cuanto menos rojo está y cuanto más azul, unen menos galectina 1. Lo que vimos es que justamente las células mieloides que están cerca de los tumores son las que tienen alto binding, alta unión de galectina 1. Y esto se correlacionó con una firma glicosídica y un repertorio de azúcares que justamente son los ligandos de galectina 1. Mucha lactosamina, bajo ácido siálico, altos coroglicanos y altos N-glicanos complejos. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo, este es el graphical abstract, lo que vimos es que durante el crecimiento tumoral, tanto los tumores al comienzo del crecimiento tumoral, pero después en los fibroblastos estromales, cuando el tumor va progresando, producen altos niveles de galectina 1 en su forma dimérica. Galectina 1 se une a células mieloides que están cercanas al tumor. Cuando hicimos proteómica identificamos a estos tres receptores, una integrina, C18, C11b, que se une a CD177 y que están glicosilados particularmente. Esto quiero que se acuerden. En realidad, acá no importa tanto el receptor, importa cuáles son los azúcares que decoran ese receptor. Y acá están glicosilados en forma permisiva y hacen que esta célula mieloide se transforme en angiogénica y en inmunorregulatoria. Sincroniza al mismo tiempo el potencial inmunosupresor y el potencial angiogénico, dependiendo de un factor de transcripción clave que es el STAT3. Bueno, teniendo en cuenta esto, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos entonces bloquear galectina 1 en el microambiente tumoral? Si bloqueamos galectina 1, hacemos como la inmunoterapia, o sea, aumentamos la respuesta inmune, a su vez como un antiangiogénico al mismo tiempo, porque disminuimos los vasos sanguíneos. Y bueno, con Karina Mariño, investigadora de mi laboratorio, publicamos un review el año pasado, bueno, ya hace 2 años, donde comparamos críticamente cada uno de los inhibidores de galectinas que existen, algunos ya que han pasado fase clínica 1 y que están en fase clínica 2, algunos que son generados por determinadas compañías. Hicimos una descripción crítica. Existen 4 formas de bloquear galectina 1, o galectinas en general. Una, utilizar inhibidores del bolsillo de carbohidratos. Ese bolsillo donde ingresan los carbohidratos utilizando small molecules, glicanos complejos, pero simples, muy chiquitos, que pueden penetrar en la célula. Obviamente son fáciles de generar. El gran problema es que no solo interaccionan con galectina 1, sino por su conservación, interaccionan con otros miembros de la familia. Sí se hicieron modificaciones que generan más o menos afinidad por uno u otro. También hay investigadores que se dedican a investigar polisacáridos naturales o derivados que pueden unirse a galectinas, esto especialmente para galectina 3. Otros trabajan con péptidos y péptidomiméticos que se unen a otros sitios que son diferentes del dominio de reconocimiento de carbohidratos, y otros como nosotros deciden hacer agentes biológicos. Nosotros, viniendo de la tierra de César Milstein, de anticuerpos monoclonales, tomamos la decisión de generar anticuerpos neutralizantes de galectina 1, que sean específicos de galectina 1 y no de otra galectina, que a su vez, aparte de eso, tengan una alta afinidad. Y esto nos tomó muchísimo tiempo, pero logramos un anticuerpo del cual estamos muy orgullosos. Y este es uno de los ejemplos del trabajo que está en prensa en Immunity. Estos son 2 tumores colorectales que se utilizan, el CT26 y el MC38, en 2 cepas diferentes. Cuando los tumores eran palpables, los tratamos con nuestro anticuerpo anti-galectina 1 2 veces a la semana. Y acá observamos una disminución del crecimiento tumoral en este tumor, mucho más en este tumor colorectal en ratones, y aparte una reprogramación de la biología de estas células mieloides que se hacen más inflamatorias y que pierden esas características inmunosupresoras. Y a su vez una disminución de la vascularización de estas células. O sea, este anticuerpo tenía características inmunoestimulatorias y antiangiogénicas. ¿Cómo sabíamos que esto dependía de las células mieloides? Hay una forma, se pueden utilizar ratones especiales en los cuales que se llaman CD11b DTR, donde se pueden eliminar la población mieloide en general, y entonces este anticuerpo que hizo efecto
no lo hizo nunca más cuando se desplazaron las células mieloides. O sea, que para la acción terapéutica del anticuerpo antigalectina 1 se necesitan las células mieloides. Bueno, y esto es un poquito más específico, pero no sé si tengo tiempo, ¿cómo voy? Voy 19:32, estoy bien, ¿no? Usted dirá, Ángel, ¿usted me permite un poquito más? Bien, perfecto. Bueno, como ustedes saben, las células mieloides supresoras, estas malísimas, también juegan un rol importante en la resistencia a la inmunoterapia. Entonces nos preguntamos si quizás la interacción entre galectinas y glicanos era importante también en la resistencia a inmunoterapia. Entonces, lo primero que hicimos, y esto fue muy lindo y es la última figura que pudimos incluir en este trabajo, interrogamos 2 trabajos que se publicaron en Cell y en Cancer Cell, donde había pacientes no respondedores y pacientes respondedores, para ver cómo esta maquinaria de glicosilación y estas galectinas estaban o aumentadas o disminuidas en estos pacientes. Cuando exploramos MGAT5 y C2GNT1, ¿se acuerdan que eran las enzimas que generaban los ligandos para galectina 1? No encontramos ninguna diferencia en células mieloides de no respondedores o respondedores en esta transcriptómica, en este single cell RNA-seq. Sin embargo, lo que sí observamos fue una reducción de ST6-GAL1 en no respondedores versus respondedores y un aumento de galectina 1 tanto en fibroblastos como en la población mieloide en no respondedores versus respondedores. ¿Se acuerdan de ST6-GAL1 que era la sialiltransferasa que transfería el siálico? Entonces dijimos, si hay baja ST6-GAL1 en los que no responden a la terapia, significa que hay baja cantidad de ácido siálico. Y si hay baja cantidad de ácido siálico, ¿quién puede interaccionar? Galectina 1. Galectina 1 interacciona, genera células mieloides inmunosupresoras, angiogénicas y protumorales. Entonces lo que decidimos hacer es generar animalitos que no tengan la enzima ST6-GAL1 solamente en la población mieloides. Eso se hace mediante una técnica que es CREFLOX, y esto nos tomó muchísimo tiempo, casi 1 año y medio de trabajo. Básicamente, cuando hicimos este ensayo, estos ratones tienen una pérdida, una ausencia de ST6-GAL1, pero solamente en la población de células mieloides, no globalmente. Y esperábamos que tengan más tumores y, como era de esperar, claramente tuvieron un crecimiento tumoral mayor. Pero ¿cómo sabemos que ese crecimiento tumoral era debido a galectina 1? Bloqueamos con un anticuerpo antigalectina 1 y desaparecía ese efecto. Y bueno, y claramente entonces acá el eje galectina 1 glicanos juega un rol importante en la generación de células mieloides inmunosupresoras y proangiogénicas. Y todo esto se correlacionó, por supuesto, con la contraparte inmunosupresora y el fenotipo. Nosotros cuando veíamos el transcriptoma, el single cell RNA-seq en este trabajo que hicimos en células mieloides, aparecían también muchísimos genes involucrados en la fibrosis. Y dijimos, ¿pero qué? ¿Galectina 1 también estará involucrada en la fibrosis? Porque aparecía, bueno, BCS, por supuesto, anfirregulina, toda la vía de TGF-beta que estaba aumentada, endoglinas, etc. Y entonces coincidió este momento donde estamos observando, donde nos contactó una investigadora de la Universidad de Oxford, Betham Saila, y empezamos una colaboración. Para aquellos que no están familiarizados, esta colaboración la hicimos en mielofibrosis. La mielofibrosis primaria es un desorden hematopoyético causado potencialmente por 3 mutaciones, en JAK2, en el receptor de trombopoietina o la calreticulina. Lo que sucede es que células progenitoras mieloides, con células estromales y con células inmunológicas, generan un diálogo entre ellas que hace que la médula ósea de pacientes con mielofibrosis se fibrosa. Esto significa que no pueden atravesar y no pueden madurar sus células progenitoras y entonces tenemos deficiencias en la producción de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Pero esto es compensado inmediatamente. El vaso y el hígado empiezan a generar una hematopoiesis extramedular. Y entonces en estos pacientes vemos vasos enormes, una esplenomegalia, una hepatomegalia. Y lo que se genera es luego una trombocitosis, un aumento de plaquetas y también una policitemia, un aumento de glóbulos rojos. Lo que habían visto ellos cuando nos contactaron es un cuarteto de diferentes células que participaban en esta interacción. Fibroblastos inflamatorios, células mesenquimales, megacariocitos y mastocitos, algo muy raro porque antes no se les había adjudicado ningún rol. Y cuando estudiaron cuál era el gen que conectaba estas 4 células, adivinen qué apareció. Galectina 1.
Y entonces ahí empezamos esta colaboración. Vimos que la interacción de galectina 1 con la beta 1 integrina era la que jugaba un rol importante para predecir este signaling. Y entonces, tanto Ron Lee por el lado de ellos y Juan Manuel Pérez Sáez por el lado nuestro, quisimos ver, y les voy a mostrar solamente 2 diapositivas, cuál era el efecto de anticuerpos, de nuestro anticuerpo antigalectina 1, inyectado desde el día 7 en un modelo experimental de mielofibrosis. Bueno, como resultado de estos experimentos tuvimos la alegría de ver, tanto nosotros como ellos, para nosotros fue un experimento importante tratar de dar nuestro anticuerpo a otro grupo para que lo pruebe. Era la primera vez, por lo tanto, tenía un significado muy importante que otro grupo de investigación pruebe nuestro anticuerpo. Y vieron que disminuía la fibrosis, acá pueden ver con las fibras de reticulina, pero también disminuía la trombocitosis, disminuía el número de plaquetas, disminuía el hematocrito, la producción de glóbulos rojos, y algo muy importante, aunque no volvía al tamaño inicial, el vaso de estos animales se reducía drásticamente. Y esto tiene una connotación importante porque cuando comparamos con el gold standard, que es el fedratinib, tiene un efecto muy similar y el fedratinib sirve solamente para aquellos que son JAK2 mutados y no para todas las mutaciones. Entonces dijimos, capaz hay una correlación entre la fibrosis y galectina 1 y justamente es lo que observamos. Hay una correlación en médula ósea de pacientes con mielofibrosis de la expresión de galectina 1, esto está hecho por Machine Learning, con la fibrosis en estas médulas. Y pudimos ver también que podía haber un marcador, un biomarcador no invasivo, porque la expresión de galectina 1 en plaquetas de pacientes con mielofibrosis podía indicar la severidad de la enfermedad. Por otro lado, vimos que galectina 1 contribuía en organoides de médula ósea humanos a la fibrosis inducida por TGF-beta y el bloqueo de galectina 1 permitía disminuir su efecto. O sea que galectina 1 también contribuía a la fibrosis, además de la angiogénesis y además de la inmunosupresión. Espero que no estén muy cansados, ya falta poquito. Entonces, como conclusión, espero haberlos convencido de que galectina 1 es un glicocheckpoint que puede vincular la inmunidad, angiogénesis y la fibrosis. Promueve escape tumoral, controla el destino de células TH1, TH17 y C8 a través de la glicosilación, genera programas tolerogénicos en células dendríticas, vincula la hipoxia tumoral, la angiogénesis y confiere resistencia a las terapias anti-VEGF, coordina la actividad inmunosupresora y proangiogénica de células mieloides, favorece la expansión de células T regulatorias y ahora ya sabemos que también vincula a las células estromales e inmunológicas y contribuye a la mielofibrosis. Entonces, imaginémonos en esta era de combinación de terapias, donde pensamos que combinar un antiangiogénico con un inmunoterapéutico puede resultar, o una quimioterapia con inmunoterapéutico, tener un anticuerpo que puede hacer 3 cosas: disminuir la angiogénesis, contrarrestar la inmunosupresión y contrarrestar la fibrosis. No en todos los tumores, pero podría de uno u otro modo ayudar a disminuir la progresión tumoral. Pero, y me faltan poquitas diapositivas nada más, hay otra cara de la moneda. Si uno tiene un verdadero immune checkpoint, un punto de chequeo inmunológico, debería tener efectos sobre enfermedades autoinmunes, como PD1 y CTLA4. Debería también tener efectos sobre el embarazo y sobre las infecciones microbianas. Solamente les voy a mencionar rápidamente algunos trabajos que hicimos de la otra cara de la moneda. Entonces, hasta ahora vimos que es cooptado por tumores como un mecanismo de resistencia a T, promueve resolución, pero también podría promover la resolución de enfermedades autoinmunes e inflamación crónica, contribuir a la tolerancia inmunológica en la interfase materno-fetal, o controlar la resolución de infecciones microbianas. Entonces, nosotros demostramos en varios modelos de autoinmunidad que la terapia génica o la terapia proteica con galectina 1 puede suprimir la encefalitis autoinmune experimental, la uveitis, la autoinmunidad en ojo, la autoinmunidad en glándulas salivales, la enfermedad de Sjögren, la diabetes y la enfermedad inflamatoria intestinal en modelos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, a distintas formas, también en colaboración con otros grupos, y otros grupos también pudieron demostrarlo por su lado. Pero no existía una evidencia de que en realidad la galectina 1 endógena del huésped sea un punto de control que suprima la respuesta, y entonces
Verónica Martínez Aló, de nuestro laboratorio, lo que hicimos es someter ratones knockout o wild type a un modelo de esclerosis múltiple, de encefalomielitis autoinmune experimental, y los ratones knockout claramente tuvieron un mayor score clínico. O sea, galectina 1 no puede matar células TH1, TH17, hay una hiperreacción TH1, TH17, y esto se ve en los modelos, inclusive en médula espinal de estos ratones. Los knockout tienen muchísima más inflamación y una mayor desmielinización. Entonces dijimos, si realmente es importante, dejemos a estos ratones envejecer. Si realmente no tendríamos ni siquiera que someterlos a inyectar o inmunizarlos. Tendrían que tener autoinmunidad. Bueno, los dejamos envejecer y no pasaba nada. Pero al año empezaron a tener anticuerpos anti-DNA, lupus, y empezaron a tener especialmente una enfermedad de glándulas salivales de Sjögren. Claramente demostrando que el efecto inhibitorio de galectina 1 es crítico. Entonces dijimos, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Y esto lo hicimos en colaboración con la doctora Samia Khoury en Harvard, después de un seminario como este que di allí y empezamos una colaboración. Y Sarah Staronson, que estuvo parte en nuestro laboratorio y parte en el laboratorio de ellos, demostró que durante la resolución de la esclerosis múltiple, en modelos de esclerosis múltiple, en la encefalomielitis autoinmune experimental, los astrocitos son las células que más producen galectina 1. Yo diría niveles de los que produce un tumor. En su forma dimérica, y al unirse a células de microglía a través de CD45, las desactiva, hace una polarización hacia M2 y previene la neurodegeneración. Terminando este trabajo, me gusta contarlo rápidamente porque fue otra colaboración que fue muy linda con un grupo español. Nos contactó el grupo de José Luis Martín Ventura, en este caso de Madrid, lamento para los catalanes, y nos propuso de la Fundación Jiménez Díaz y nos propuso una colaboración en arteriosclerosis, justamente porque hoy en día se considera un componente autoinmune importante, inflamatorio. Y lo que vimos, no les voy a contar demasiado de esto, es que en aortas de pacientes con arteriosclerosis había una disminución dramática de galectina 1 y cuando utilizábamos ratones knockout de galectina 1 había un mayor tamaño de la lesión en un modelo animal por high fat diet, por dieta de alta grasa y una mayor área comprometida. Y esto tenía que ver fundamentalmente con que en ratones knockout de galectina 1 tenían muchísimas más foam cells, células espumosas, y a su vez las células musculares lisas tenían un cambio de fenotipo. Entonces, nos preguntamos, si para cáncer bloqueamos galectina 1, ¿podríamos utilizar galectina 1 recombinante para tratar enfermedades autoinmunes, que es la otra cara de la moneda? La respuesta era muy difícil, porque necesitábamos o terapia génica o altísimas concentraciones de galectina 1. Y no entendíamos por qué. Y nos salvó la vida el hecho de que ingresaron al laboratorio químicos puros, físico-químicos y biofísicos, y empezaron a modelar la proteína. Cuando modelaron la proteína, se dieron cuenta que el problema que pensábamos al principio, que solo necesitábamos la forma dimérica y que teníamos monomérica, o que la afinidad era muy baja, no era tan importante, pero sí era muy importante el pH y la oxidación. Resulta ser que cuando tengo la galectina 1 en situaciones fisiológicas, está perfecta, pero cuando llega a un sitio inflamatorio, baja el pH, y lo que ellos identificaron es, en el dominio de reconocimiento de carbohidrato, una histidina que se protona por el pH bajo cuando cambia el pH entre 6,5 y 5,5, que es el pK. Al protonarse, no puede ya tocar carbohidratos y no puede ejercer inmunosupresión. Por otro lado, vieron que una proteína pequeña con 6 cisteínas que se oxidaban. Entonces, un microambiente inflamatorio es muy adverso. El pH es bajo y además hay oxidación. Por lo tanto, la proteína no podía sobrevivir y esa era la razón. Entonces, decidimos empezar a estudiar. Hicimos mutagénesis, mutamos distintos residuos y finalmente llegamos a 3 variantes a las cuales le llamamos supergalectinas. Supergalectina 1.2, 1.1, 1.4. El trabajo está siendo enviado a publicar, pero está patentado. Básicamente, entonces hicimos el modelado molecular, confirmamos los sitios vulnerables, hicimos mutagénesis sitio dirigida, demostramos la capacidad terapéutica superior en diversos modelos de autoinmunidad, demostramos la relevancia clínica en muestras de pacientes con esclerosis múltiple
Y recientemente podemos decir que tiene una toxicidad muy, muy baja. Pudimos determinar la seguridad, las rutas de administración, la biodistribución. Fíjense, estos son distintos modelos, esclerosis múltiple, artritis y colitis, cómo suprime la enfermedad autoinmune en esclerosis múltiple, en artritis, y cómo aumenta el peso en el caso de la inflamación intestinal. Entonces, generamos en función de todo lo que les conté a nivel de ciencia básica 3 programas translacionales. Uno de oncología con el anticuerpo antigalectina 1 neutralizante, que aumenta la respuesta inmune, contrarresta la angiogénesis y mitiga la fibrosis. Un programa 2 de autoinmunidad y de inflamación crónica con variantes de galectina 1 con actividad antiinflamatoria superior. Y algo que todavía está rezagado, que es para la enfermedad intestinal inflamatoria, utilizamos probióticos, Lactococcus lactis, con un promotor que libera galectina 1 solo en el intestino y permite de ese modo suprimir solo en el intestino. Estamos terminando el trabajo ese y a su vez también estamos haciéndolo clínico. Bueno, y gracias a esto, como dijo Josep, hace 2 años decidimos fundar Galtec, Galectin Technology, cuya misión es trasladar descubrimientos científicos basados en la interacción entre galectinas y glicanos a nuevas tecnologías y oportunidades terapéuticas por pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Estamos muy obsesionados y creemos que ya falta mucho menos para llegar. Tenemos un muy buen anticuerpo y tenemos una muy buena supergalectina, que es un biobetter. Tuvimos la suerte de que inversores, angel investors, que no es angel, sino otros angel investors, empezaron a apoyar nuestro trabajo y nos dieron el primer impulso para poder hacer GMP una de estas moléculas, y estamos en este proceso de una segunda ronda de inversión. Bueno, y hay 2 preguntitas rápidas que no las quiero dejar de hacer. Porque para que sea un mecanismo de inhibición tiene que tener un rol fisiológico. Y ese rol fisiológico lo quisimos demostrar en el embarazo. Hay una pregunta que es una pregunta que se hicieron los científicos de hace muchos años, y es: ¿por qué nuestra madre no te rechaza? Mi madre se me va a ver lindo, flaco, pase lo que pase, ¿no? Pero es una enorme pregunta. Y si yo hago un experimento, voy a tomar un ejemplo que sirve acá, porque si no, ya me ha ido mal con estos ejemplos de muchas charlas. Si, por ejemplo, lo tomo a Javier y a Direna, ¿no? Y le hago un trasplante de piel de un injerto de Javier a Direna, va a rechazar Direna el injerto, seguramente. Pero ellos tuvieron un hijo hace muy poquito y no lo rechazaron. ¿Por qué no lo rechazaron? Porque si el bebé, el feto que está creciendo, es un semi-injerto, ¿por qué no hay rechazo? Y se ha investigado desde muchos puntos de vista. Uno de los puntos de vista, y lo que quisimos hacer, es ver si estos circuitos inmunológicos, si estos circuitos de tolerancia servían también en la interfase materno-fetal, y pudimos ver que en respuesta a la progesterona en la primera etapa del embarazo, el gen de galectina 1 se expresa muchísimo y genera todos estos circuitos tolerogénicos. De hecho, ratonas knockout de galectina 1 tienen mayores abortos, pero solamente en embarazos alogeneicos, no en embarazos ingeneicos, y esto se restaura con la inyección de galectina 1 recombinante. Tuvimos la alegría de publicar en Nature Medicine en el 2007 y luego vimos que sueros de pacientes que tenían abortos recurrentes espontáneos tenían anticuerpos bloqueantes antigalectina 1. Bueno, finalmente, entonces, los microbios entonces podrán utilizar, porque vimos autoinmunidad, vimos cáncer, vimos embarazo. ¿Qué nos falta inmunológicamente? Ver infecciones. Pudimos ver que distintos microbios utilizan y cooptan también a galectina 1 para evadir la respuesta inmune. Lo vimos en Trypanosoma cruzi, que es endémico por la enfermedad de Chagas en Argentina y en otros países de Latinoamérica, en Yersinia enterocolitica, que es una bacteria que contamina el agua en Argentina y que nos preocupaba mucho socialmente, en Clamidia trachomatis y también en la infección por HIV. Y la última diapositiva, ¿se acuerdan que les dije que galectina 1 se secretaba por una vía neoclásica y que realmente había un misterio enorme alrededor de esto? Bueno, junto con Villay Ratimán publicamos un trabajo donde pudimos ver que frente a un estrés, por ejemplo, causado por la infección con una bacteria gram negativa, se activa un complejo en el interior del macrófago, que fue, ¿se acuerdan?, el primero que habíamos estudiado cuando descubrimos galectina 1, que es el inflamosoma no canónico,
que hace que la gasdermina se active y forme poros en la membrana, y a través de esos poros de gasdermina se liberan alarminas, y entre ellas galectina 1. Galectina 1 acompaña a otras alarminas, generando una regulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, espero haberlos convencido que el eje galectina 1-glicano se comporta como el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Puede ser malo y puede ser bueno. Puede ser malo en tumores o en infecciones, puede ser bueno en el caso de enfermedades autoinmunes. Y esto me permite terminar con una pregunta. ¿Podríamos imaginarnos un futuro dulce en inmunoterapia? Y es lo que un poquito tratamos de, en estas Voices de Cell que publicamos el año pasado, tratamos un poquito de transmitir. Básicamente uno podría bloquear el eje galectina-glicano en el microambiente tumoral o bloquear el eje de Siglex, algo que está haciendo la doctora Caroline Bertozzi, premio Nobel en ciencias, que está trabajando en este eje. Se puede inhibir la glicosilación de receptores de immune checkpoints, o lo que yo quisiera hacer acá, y es uno de mis planes, hacer glycotargeting o glycoengineering, ingeniería de células CAR-T. Finalmente, la diapositiva más importante, y es agradecerle a todo mi equipo actual, que son 25 personas, que realmente en esta situación tan difícil de Argentina, que ustedes seguramente estarán al tanto, sobreviven y siguen eligiendo estar en nuestro país a pesar de todo. Y la verdad yo estoy muy orgulloso y los admiro profundamente porque hacen un esfuerzo gigante para poder hacer todos estos trabajos. Los ex miembros de mi laboratorio, que ya son muchos, las agencias que nos ayudaron, tanto las nacionales como las internacionales, de Estados Unidos, Japón, etcétera, a las familias que nos ayudaron y también a las familias y a los pacientes que dieron sus muestras. Y acá quiero nombrar a colaboradores. En rojo están los de Cataluña, que ven que son muchos, ¿no? Ya son muchos. Pilar, Neus Martínez Bosch, Salvador Aznar Benita y Mónica Pascual. Mónica está, con quien empezamos un trabajo hermoso, muy bonito, en osteosarcoma. Eduard Valle, que nos está ayudando mucho con sus modelos de colorectal. Jordi Mestre, con quien hicimos un trabajo muy lindo en la pandemia. Carmen Espejo y Xavier Montalbán, con muestras de pacientes con esclerosis múltiple del CEMCAT. Y Mercé Boada y Amanda Cano Fernández en la Fundación ACE de Alzheimer, que todo este concepto de neurodegeneración también lo estamos viendo con ellos. De Madrid, que es menos, o sea, quédense tranquilos, tengo menos colaboradores en Madrid. Y a colaboradores de otros países que nos han ayudado. Yo siempre le decía a mi gente cuando empezábamos, si lo podemos soñar, lo podemos lograr. No por estar en Argentina tenemos que bajar los brazos, tenemos que tratar de volar bien alto. En los últimos años me he dado cuenta que este paradigma tiene que cambiar un poco, porque en realidad un sueño solo puede triunfar sobre la realidad si se le da la oportunidad. Así que yo lo que quiero agradecerles a ustedes es la oportunidad, porque no me la dan a mí, sino a todo mi equipo, y porque quizás con esta oportunidad y con este edificio maravilloso y con esta idea maravillosa que han tenido, vamos a poder darle más oportunidades, no solo a estudiantes que se formen, sino también, y más importante, a pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes, en colaboración, por supuesto, con todos los otros institutos que apoya la Caixa. Y quiero, por supuesto, agradecer a toda la gente que está atrás haciendo que este sueño se haga realidad, a Isidro Fainé, a Ángel, a Joseph y a todo el grupo de gente que está ayudando a que esto suceda. Y decirles que durante esta etapa, por supuesto, vamos a empezar a bailar sardana y tango. Voy a hacer que ustedes bailen tango y me enseñen a bailar sardana para estudiar la acción coordinada de glicocheckpoints en cáncer, tanto en inmunoterapia activa como en terapias adoptivas, en autoinmunidad y neuroinflamación y en interacción patógeno-huésped, pero en esta oportunidad en aquellas patologías asociadas a mosquitos. Ahí voy a necesitar mucho de la ayuda de ISGlobal y, por supuesto, para la parte de neuroinflamación voy a necesitar de Brain, y todo esto va a ser realmente una sinergia impresionante, tanto entre Argentina como con Barcelona, pero también con todas las instituciones. Muchísimas gracias por la paciencia.
Y estoy abierto a preguntas, por supuesto, que creo que es lo que va a decirnos José. No, por supuesto. Bueno, yo creo que el ejemplo del doctor Rabinovic es un ejemplo de cuán transversal es el conocimiento del sistema inmune afectando al mal funcionamiento, a la génesis de muchas enfermedades, y por tanto este conocimiento transversal pues ya han visto que se puede aplicar a muchas enfermedades, especialmente pues lógicamente consiguiendo terapias, medicamentos para poder activar o desactivar la disregulación, ¿no? Ha hecho una visión muy transversal, no sé si hay alguna pregunta. Yo te quería hacer una. O sea, tú has dicho al principio, además, que es la vía es una vía muy conservada filogenéticamente, está en eucariotas, pero también en procariotas. Dentro de esto, ¿qué porcentaje de variabilidad hay de los glicanos entre individuos o incluso dentro de un mismo individuo? O sea, ¿cuán evolutivo puede ser? Bien. En general, las galectinas es una muy buena pregunta, porque desde el punto de vista evolutivo, las galectinas, a diferencia de las Sigleco, de las lectinas tipo C, están súper conservadas. Si uno busca en plantas, inclusive en virus, el coronavirus tiene en el dominio N-terminal un dominio galectin-like que no se sabe si se lo robó a huéspedes cuando fue infectando, pero claramente reconoce carbohidratos. Los glicanos, en realidad, no tienen ese nivel de conservación, hay mucha variabilidad y es muy dinámica la interacción. A nosotros nos gusta hablar del eje galectina-glicano y no de la proteína sola, porque si no están los glicanos generados por esas glicosiltransferasas, no podemos ver el ligando. Por lo tanto, acá es importante varios conceptos. Tener en cuenta cuáles son los receptores que se glicosilan particularmente, que en cada sistema, como vimos, es diferente. También cómo es la expresión de glicosiltransferasas a nivel transcripcional, pero de los resultados transcripcionales tampoco se puede concluir mucho, porque es la acción coordinada de diferentes glicosiltransferasas que no tengan mutaciones y que no tengan polimorfismos particulares en la generación global de los... Por eso una cosa que queremos hacer es una aproximación multiómica, desde el lugar de la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la glicómica, a ver si podemos llegar a descifrar esos glicanos que están en la superficie en cada momento de la diferenciación celular. ¿Alguna pregunta? La audiencia. Mira, ¿hay micrófonos? Sí. Perdón. Hola, aquí. Mi nombre es Fátima Núñez y trabajo en el Hospital de Sant Joan de Déu, aquí de Barcelona, un hospital pediátrico. Quería preguntarte si se sabe si la expresión de la galectina tiene algún tipo de variación durante el desarrollo de la persona, es decir, si es lo mismo en niños que en adultos, y si se sabe de algún tipo de enfermedad o síndrome que afecte a niños en el que esté involucrada la galectina también. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. En general, nosotros enfocamos siempre nuestro trabajo desde el lugar de cánceres adultos, pero recientemente, a través de la interacción, por un lado, con Salvador y Mónica, permitimos ingresar un poquito a osteosarcoma pediátrico, y por otro lado, por una interacción que tenemos, una colaboración en Argentina con glioblastoma pediátrico. Claramente hay una expresión muy marcada, pero no conocemos cuál es el rol que tiene. Y si uno analiza galectina 1 en el desarrollo, bueno, lo vimos en ratones, no lo analizamos en humanos, pero hay una regulación muy marcada y aumenta significativamente con el envejecimiento. En este trabajo que dejamos envejecer a los ratones knockout para evaluar la capacidad de generar autoinmunidad, también pudimos ver cómo aumenta durante el tiempo galectina 1 en todas las células. O sea que realmente nosotros pensamos que galectina 1 es una señal de estrés, por eso se secreta junto con las alarminas y que juega roles inmunosupresores para poder bloquear la respuesta, y esto es característico también de un organismo envejecido, ¿no? Que tiene una deficiencia también para poder reaccionar. Pero bueno, galectina 1 de envejecimiento realmente es todo un tema que nos encantaría poder explorar y bueno, en un futuro ojalá que podamos, y también poder trabajar mucho más en la interacción con tumores pediátricos. De hecho, hicimos una colaboración con un hospital alemán, que esto no recordaba, ahora lo recuerdo, neuroblastoma pediátrico. Y vimos que el neuroblastoma produce galectina 1 para evadir la respuesta inmune. Y este fue también un lindo trabajo que
podía confirmar lo que habíamos visto en adultos. Había otra pregunta, creo, por ahí. Sí. Me voy un poquito más cerca. Hola Gabriel, soy César, te sigo hace más de 20 años desde Rosario, soy rosarino, ya establecido aquí. Te quería hacer una pregunta, si han visto algún efecto adverso cuando tratan a los pacientes o en algún modelo de tumor, cuando tratan con los antigalectinas, si han visto algún efecto adverso autoinmune, que es lo que se ve con los immune checkpoint inhibitors, Sí, ¿no? sí, bueno, excelente la pregunta. Básicamente fue una de las primeras cosas que quisimos explorar. En general, los tumores en el tratamiento de ratón que hicimos, porque todavía no pasamos a las fases clínicas para ver si hay efectos en fase 1, lo que pudimos observar en ese tratamiento pequeño que se ve cierta inflamación, especialmente en los modelos colorectales, parecido a lo que es la colitis autoinmune, pero no es como es el bloqueo de CTLA4. El bloqueo de CTLA4 realmente causa una autoinmunidad fatal en el ratón, un síndrome linfoproliferativo muy grande. En cambio, el bloqueo de anti-PD1 no hace eso. Si tendríamos que extrapolarlo, es mucho más similar, inclusive mucho más atenuado. Tuvimos que esperar un año y medio, hasta que se generó en forma manifiesta síntomas de autoinmunidad en los ratones knockout de galectina 1 en forma espontánea. Y el hecho de que suceda nos muestra que es un punto de chequeo inmunológico, pero por otro lado, que esperaríamos ciertos efectos de manifestaciones autoinmunes. Prefiero decirles reacciones autoinmunes que esperaríamos que se puedan contrarrestar como con los anticuerpos anti-PD1, ¿no? Con corticoides o con otros antiinflamatorios. Muchas gracias, fue muy interesante. Tengo una pregunta sobre el anticuerpo contra GAL1, si habéis mirado el perfil de glicosilación de los anticuerpos, si eso tiene influencia con el entorno de la tumor. Sí, bueno, muchas gracias porque en realidad al interaccionar con galectinas, sí, le hicimos especialmente al último anticuerpo, que es el que más nos interesa, un perfil de glicosilación y lo que vimos es que el que más nos interesa está cubierto de ácido ciálico, su porción FC, con lo cual tiene un efecto, digamos, no se uniría a galectina 1 por el FC, sino que se uniría por su sitio de unión, que es de galectina 1. Ahora estamos haciendo experimentos de cryo-EM con el complejo antígeno-anticuerpo, pero también de imaging para poder ver exacto el mecanismo molecular, que es un mecanismo de neutralización. Como es una proteína soluble, no hace ADCC, Antibody Dependent Cytotoxicity, ni tampoco con complemento. Eso está claro y ya lo descartamos. Sí tiene capacidad neutralizante, como anticuerpos contra TGF-beta o anticuerpos contra citoquinas. Y queremos identificar exactamente, sabemos cuál es el mapeo del epitope que reconoce, pero bueno, queremos ver y visualizar eso también, por eso estamos haciendo estos ensayos. ¿Puede ser la pulsarización o algo así? Quizás, sí. Estamos por ahí. Jorge Carrillo de Irsicaixa. Gabriel, tuve la oportunidad de hablar contigo en un seminario online hace algunos años donde presentaste algunos de estos resultados que hoy has comentado. Mi pregunta va relacionada con la anterior respecto a la función FC. Te hice esa pregunta en aquel momento. Me dijiste que la estaba mirando, ahora veo que habéis descartado la posibilidad de que haga función. Mi pregunta va relacionada con el uso de ese anticuerpo como terapéutico en humano y dado que necesitas que esté con ácido siálico, la producción de este anticuerpo a nivel de producto, de biológico, puede ser complicado. Si estáis trabajando para optimizar ese patrón de glicosilación de este anticuerpo tan particular. Y la otra pregunta que te quería hacer es si necesitáis que ese anticuerpo tenga una larga vida en el sistema para aumentar el bloqueo de galactina y si habéis trabajado también alternativas para mejorar la penetración del anticuerpo dentro del tumor, sobre todo en estos que tienen alta fibrosis, que posiblemente con un tratamiento sistémico el anticuerpo tenga dificultades para llegar.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente todas son preguntas muy importantes para lo que es la manufactura. Nosotros hasta el año pasado teníamos un anticuerpo que reaccionaba específicamente con galectina 1, pero que no reaccionaba con otras, y ya estábamos contentos. Hasta que empezamos a darnos cuenta que necesitábamos una concentración alta para inyectar a los ratones para tener un efecto terapéutico. Y ahí empezamos a introducir, a hacer affinity maturation para poder generar mutaciones, y algo muy lindo que nos generó la posibilidad de hacer mutaciones es la posibilidad de identificar un nuevo epítope reconocido por este nuevo anticuerpo, que además de tener una afinidad mucho más alta que el anterior, a su vez también reconoce un epítope nuevo, lo cual nos permitió también iniciar el proceso de una nueva patente, que también era importante porque todo esto tenía su tiempo de vida. Y estamos en un proceso de hablar con distintas CRO para poder optimizar la producción. Sabemos que no es fácil y que es mucho más fácil lo que hicimos anteriormente, que es mandar a hacer GMP production de una proteína recombinante como la Supergal. Eso ya lo estamos haciendo y por suerte también con una CRO española. Todos los caminos llegan acá. Pero bueno, estamos ahí y bueno, estamos discutiendo entre nosotros y también con potenciales inversores nuevos, cuál va a ser el camino ahora para poder manufacturar este anticuerpo y cuál va a ser el lugar para poder llevarlo a los pacientes. Sí sabemos que colorectal es una de las condiciones a las cuales apuntamos porque tiene mejor efecto el anticuerpo y porque lo tenemos a Josep, ¿no? y al grupo del bio, ¿no? Pero también pensamos en otras condiciones como por ejemplo mielofibrosis. Y bueno, es cierto que un anticuerpo con estas condiciones es difícil de manufacturar, pero creemos que los efectos biológicos que tienen realmente valen totalmente la pena. Digamos, tener un anticuerpo que tenga 3 efectos y que no tengamos que estar pensando si un paciente tiene inestabilidad microsatelital alta para poder dárselo, sino que también puede tener en esos pacientes un efecto antiangiogénico, un efecto antifibrótico y de cualquier modo tengamos un efecto antitumoral. Esto me parece a mí una de las cosas más ricas que pudimos conseguir, que no lo conseguíamos con el primer anticuerpo que teníamos. Con lo cual fue evolucionando un poco la búsqueda para poder tener estos efectos biológicos, que un solo agente terapéutico tenga una variedad de agentes. Y con respecto a los efectos adversos, solo se relacionan con el sistema inmune, porque con respecto a vascularización o con respecto a fibrosis no vemos efectos adversos asociados. No sé si te contesté todo. Sí, bueno. Yo creo que lo tendremos que dejar aquí. El tiempo... Bueno, de nuevo dar las gracias al doctor Rabinovic. Ya les dije yo al principio que esto de descubrimiento inesperado, bueno, realmente luego la resiliencia ha hecho que puedas tirar adelante todas estas investigaciones. Gracias de nuevo, Gabriel. Bueno, muchas gracias.